El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. San Andrés Apóstol es conocido en la Iglesia, queridos hermanos, sobre todo por un episodio de su vida, no precisamente en la Sagrada Escritura, sino que se recuerda en la tradición, es decir, la historia de la Iglesia. San Andrés muere crucificado como Jesucristo, en una cruz muy peculiar, forma de aspa, en forma de X. Y este gran apóstol, al ver cercana ya la muerte, veía que iba a ser crucificado, narra la historia que San Andrés exclamó con esta oración: oh cruz buena, que has sido glorificada por causa de los miembros del Señor. Cruz por largo tiempo deseada, ardientemente amada, buscada sin descanso y ofrecida a mis ardientes deseos. Devuélveme a mi Maestro, para que por ti me reciba el que por ti me redimió. Admirabilísima oración de este gran apóstol. Vio la cruz en la que le iban a crucificar como una rampa que le impulsaba al cielo. La cruz para este gran apóstol, la muerte así, tan terrible, para él solamente era el momento en que se le abrían las puertas de la eternidad para encontrarse definitivamente por el que fue la razón de su vida. ¿Qué nos dice a nosotros este apóstol en su fiesta, queridos hermanos? ¿Qué nos dice? San Andrés, como todos los apóstoles, son una invitación, queridos hermanos, a dejarse fascinar por el Señor. Un cristiano que no se ha dejado fascinar por Jesucristo es un cristiano que no conoce su fe, no conoce dónde está. Este gran apóstol narra el Evangelio, es uno de los primeros en conocer a Jesús. Más todavía, San Andrés, por lo que parece, es un hombre profundamente religioso, un hombre preocupado. Dios le da un corazón así por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tanto él como Juan Evangelista son discípulos de Juan el Bautista. Antes de la venida del Señor, Juan Bautista prepara al Mesías, el camino, y junto a él reúne a discípulos, y dos de sus discípulos son Andrés y Juan. Y el primer encuentro, precisamente también de Andrés con Juan, lo narra el evangelista. Dice el Evangelio que estaba Juan Bautista, a su lado estaban sus dos discípulos, Andrés y Juan Evangelista, y de repente el Bautista ve pasar al Señor, a Jesús.
Ya había terminado su tiempo de silencio y empezaba su tiempo de misionero. Lo ve pasar y les dice a los dos apóstoles, o futuros apóstoles: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Hacen caso estos dos discípulos, van detrás de Jesús y se quedan una tarde con Él. Y quedan cambiados totalmente. Regresan de ese diálogo con una alegría tan grande que el mismo Andrés va donde su hermano Simón Pedro y le dice: Pedro, hemos encontrado al Mesías, ven, vamos a buscarlo para que tú le escuches. Y así empieza su vida. Quedó encantado con esa tarde. Dice el evangelista San Juan que eran las 3 de la tarde cuando vieron a Jesús por primera vez. Ese detalle muestra que San Juan y también Andrés quedaron impresionados, transformados por esa presencia que les cautivó. Esa es la primera, y aquí hemos escuchado la segunda ya y definitivo llamado de Jesús. Los vio que estaban, dice aquí el evangelista, echando el copo en el agua, estaban echando las redes. Y Jesús les dice: Pedro, Andrés, venid y seguidme. Inmediatamente dejaron todo. Y hasta el corazón ya Jesús ha tocado su corazón. Les ha fascinado. Por eso estos dos hombres no temen perder ni casa, ni futuro. Aquí están dejando todo un futuro. Y dejaron la barca y a su padre. Esta estampa, queridos hermanos, de la vida del apóstol Andrés, para la Iglesia siempre ha sido motivo de gratitud, de alegría, porque está descubriendo el origen, el camino y la meta de todo cristiano. San Andrés llega al puerto de la muerte felicísimo, felicísimo, más feliz que un presidiario a la hora de que le abran las puertas de la cárcel, más feliz, más feliz, más feliz. ¿Cómo llega a ese momento? Aquí está toda su historia. Quedó fascinado del Señor, quedó fascinado de Jesús. Toda su vida fue ir descubriendo esa belleza que es Jesucristo para él, toda su vida. Y no queda sino a las puertas de la muerte decir: por fin, ahora plenamente, ya estaré con mi Maestro. Esto para nosotros, queridos hermanos, es una invitación a descubrirlo a Él. Está escondido. ¿Cuántos escucharon a Jesús? ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos lo trataron? Pero no les pasó lo que le pasa a San Andrés. ¿Por qué? Porque no buscaron esta intimidad, este conocimiento cercano, cotidiano, delicado. Por eso la Eucaristía es un lugar privilegiado para encontrar y tocar a Dios. Pues la Iglesia siempre aconseja misa todos los días, porque ahí encuentras, tocas a Dios, lo escuchas a Dios. Y no digamos de la oración frecuente, de esa lectura diaria, intensa de la Sagrada Escritura, de la oración, para hacerte amigo cada vez más de Dios. Si no hay eso, queridos hermanos, imposible que brote un deseo verdadero de Dios. Jesucristo, queridos hermanos, su fascinación, su amistad, su amor, es imposible que brote
si nosotros no le dedicamos largos ratos a estar con Él. Imposible. Y eso exige sacrificio, Dejar muchas cosas que puedes hacer, que muy importantes, pero hay que sacrificar. La misma gran Santa Teresa de Jesús decía: oración sin sacrificio no se componen. Hay que hacerse en violencia, hay que hacer sacrificio para encontrar ratos intensos para estar dialogando con Dios, escuchándole, leyendo su palabra, y dejar como este apóstol para que Jesús nos hable en la intimidad y Él te convence, Él te cambia, no hay otro. Por eso hay pocos cristianos que quieran cambiar de verdad, queridos hermanos, y viven solo en costumbres, en meras prácticas externas, vienen a misa de difuntos, de matrimonio, bautismos y nada más, y no quieren descubrir una amistad verdadera con el Señor. Por eso nos sentimos defraudados de Jesús. Y esta fiesta de este gran santo apóstol para nosotros, como ven, nos está descubriendo con su vida cómo nosotros podemos llegar a esa meta, así como este gran santo que no tuvo miedo de morir, de entregarse definitivamente a Dios, porque antes había descubierto con los ojos de su alma que Jesús es el tesoro que andaba él buscando. Y como se dio cuenta que era su tesoro, no le costó nada. Pidamos a nuestra Madre la Virgen que nos dé, queridos hermanos, hambre de orar, hambre de escuchar su palabra con fe y hambre de la Eucaristía. Aquí está el escondido. Hambre, pídele, porque este regalo que le da al apóstol Andrés es para todos, porque para todos es llegar al cielo, Amén.